En esta mañana vamos a estar hablando de el libro de Efesios. Vamos a continuar hablando de la palabra. El libro de Efesios vamos a estar viendo el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 7. Y he titulado esta porción, esta reflexión, Asombroso Rescate. Y vamos a ver durante estos 7 versículos por qué es un asombroso rescate, porque así es. Fuimos rescatados de algo que era imposible. Por eso es asombroso, es algo que nadie podía hacer. Esta porción de Efesios la dividí en dos partes, en dos grandes partes. Una que es la obra del pecado contra nosotros. La primera parte, la obra del pecado contra nosotros. Y la segunda parte, la obra de Dios por nosotros. Entonces hay una gran diferencia. Vamos entonces a ver la primera parte, la obra del pecado contra nosotros. Está en Efesios 2, los primeros 3 versículos. En estos 3 versículos, Pablo nos hace una descripción completa de la terrible condición espiritual de una persona que no es salva. Y nos da unas características de esta persona, de estas personas, la persona que no es salva. Estas características, en el versículo 1 dice que está muerta. La segunda dice que es desobediente, que es depravada y que está sentenciada. La primera característica, está muerta. Dice el versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Por supuesto, esto significa muerto espiritualmente, o sea, que es incapaz de comprender y de apreciar las cosas espirituales. No posee vida espiritual y no puede hacer nada por sí mismo para agradar a Dios. En Mateo 13:13 nos dice que sus facultades espirituales no funcionan. En Efesios 2:1, la causa de esta muerte espiritual es delitos y pecados. En Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte. En la Biblia, la palabra muerte significa separación. Y en Santiago 2:26 nos dice que esta separación no es solo físicamente, como lo es la separación del espíritu del cuerpo cuando una persona muere físicamente, el cuerpo, el espíritu se separa del cuerpo. Entonces, esta separación no es solo físicamente. Isaías 59:2 nos dice que esta separación también es espiritualmente cuando el espíritu se separa de Dios. Todo esto ocurre cuando una persona tiene una condición espiritual que no es salva. Todos los pecadores perdidos están muertos. Esto significa que el mundo es un inmenso cementerio lleno de gente que está muerta mientras vive. Eso nos lo recuerda 1 Timoteo 5:6. La segunda característica de esta persona que no es salva
es desobediente. Y eso lo vemos en el versículo 2 y el 3, la primera parte. Dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pecado. Este fue el principio de la muerte espiritual del hombre, la desobediencia a la voluntad de Dios. En Génesis 2:17 recordemos lo que Dios le dijo al hombre. Le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿En dónde fue eso? En el paraíso, ¿cierto? Cuando está allá frente al árbol le dice que de todos puede comer, pero de ese árbol no. Y le dice que el día que él coma de ese, ciertamente va a morir. Pero en Génesis 3:4, Satanás le dijo, no moriréis. Y entonces, como Adán y Eva creyeron esta mentira de Satanás, ellos experimentaron en forma inmediata la muerte espiritual. Inmediatamente ellos, cuando desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Y por último, vino la muerte física. Desde ese momento la humanidad ha vivido y sigue viviendo en desobediencia a Dios. En Génesis 6:5 dice que este es el curso pecaminoso que el mundo ha seguido desde la caída del hombre. Todo el mundo estaba gravemente infectado por el pecado. Esto sigue en todo el mundo en el que vivimos hoy. Nosotros vemos que la humanidad está dominada por la impiedad, la ambición, el egoísmo, el orgullo, el materialismo, los placeres, las perversiones pecaminosas. Antes de ser salvos, estábamos conforme al mundo y sus valores. Y simplemente seguíamos estas tendencias ciegamente. Además, entonces aquí, esto sucede después de la caída del hombre. Además de andar según la corriente de este mundo, también andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto significa que vivíamos bajo el dominio de Satanás, aunque a veces ni siquiera lo sabíamos, ni siquiera nos habíamos puesto a pensar que estábamos viviendo así bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, a todos los que están bajo el poder de él se les llama hijos de desobediencia. Y esto significa que sus vidas se caracterizan por la desobediencia y la rebelión. La tercera característica de esta persona que no es salva es depravada. Dice el versículo 3, la segunda parte: en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Nosotros pensamos, bueno, que una persona es depravada, una palabra dura, pero esta palabra se utiliza para una persona que ha caído en un estado de perversión o que actúa de una manera que es moralmente inaceptable. Esa es una persona depravada.
El pecador perdido vive para agradar los deseos de la carne y los deseos de la mente. Sus acciones son pecaminosas porque sus apetitos son pecaminosos. Cuando se dice que una persona es depravada, no solamente se dice, o no solo se piensa que ésta hace el mal, o que es incapaz de hacer algo bueno. No, puede hacer cosas buenas, y de hecho lo hace. Pero se dice que es incapaz de hacer algo que le haga merecer su salvación, o que alcance las normas que Dios establece. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado de no confundir los deseos de la carne con los apetitos naturales del cuerpo. Son cosas diferentes. Dios creó nuestro cuerpo con un apetito natural por la comida, pues cuando tenemos hambre, por la bebida cuando tenemos sed. Incluso los animales también tienen apetitos naturales que les permiten satisfacer sus necesidades físicas. Solo cuando estos apetitos se distorsionan, cuando se distorsionan terriblemente por el pecado, deseando más de lo que el cuerpo debería tener, o más de lo que el cuerpo necesita, o incluso anhelando cosas moralmente depravadas o dañinas para el cuerpo, entonces se convierte en los deseos de la carne. La Biblia llama a esa naturaleza pecaminosa la carne. Entonces, la carne se refiere a aquella naturaleza caída con la que nacimos, la que quiere controlar el cuerpo y la mente y hacernos desobedecer a Dios. ¿Por qué un pecador se porta de esta manera? Entonces, David nos dice en el Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y el 58:3 dice: estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Entonces, ¿por qué un pecador actúa de esta manera? Porque tenemos naturaleza de pecador, ¿cierto? Y esto no puede cambiar. La persona no puede cambiar su propia naturaleza, ni por sí mismo vencer al mundo o al diablo. Necesita una ayuda exterior, una ayuda superior. Y esta ayuda solo puede venir de Dios. La tercera característica está sentenciada. Y dice el versículo 3, la última parte: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto, esta es la versión de la NBLA, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esta naturaleza pecaminosa no nos convierte en unos robots sin voluntad de elegir. Todos somos libres de elegir, pero como nuestra voluntad estaba dominada por nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos elegir el bien espiritual sobre el mal. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 3, 10, 12, dice: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en nuestras fuerzas, todos nosotros, toda persona, incluyéndonos todos nosotros, nacemos
en pecado. Y estamos espiritualmente muertos por naturaleza. El estado de nuestras almas antes de ser salva era muerte. Estábamos muertos. Y eso nos hace incapaces de hacer lo que se debiera de hacer. Entonces así hemos visto cómo era de terrible nuestra condición, nuestra situación cuando estábamos muertos en pecado. Éramos desobedientes, depravados y condenados a ser destruidos por la ira de un Dios santo. Entonces, ¿cómo podremos nosotros, hijos de la ira, salvarnos de esta terrible situación? Si por naturaleza somos hijos de ira, por acciones, hijos de desobediencia, la persona que no es salva ya está condenada, nos lo recuerda Juan 3:18. La sentencia ya ha sido dictada y vimos también que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Pero Dios en su gracia entra en acción para hacer posible la salvación. Entonces, aquí ya nosotros vamos a ver que ahora viene la obra de Dios por nosotros. Y esto está en los versículos del 4 a 6, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Pero Dios, empieza el versículo 4, la buena noticia, después de todo lo terrible, la terrible situación, no había nada que se pudiera hacer. Y aquí ya, pero Dios. Entonces ahora ya la atención está puesta en Dios, no en el pecador. Cuando ya todo parecía no tener esperanza, Dios mismo viene a nuestro rescate. Él viene a rescatarnos. Entonces esta noticia, ya dijimos, empieza en el versículo 4 con las palabras, pero Dios. Estas palabras ahora nos lleva a la parte más emocionante de nuestra historia de la salvación. Aquí empieza la historia de nuestra salvación, porque estábamos perdidos. Pero Dios en su misericordia demora su ejecución. Y le pido el favor a Viquisita que me lea entonces la cita de segunda de Pedro 3, del 8 al 10. Sin embargo, queridos amigos, hoy algo que no deben olvidar: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos que consumieron en el fuego, y la tierra con todo que hay en ella quedará sometidos a juicio. Amén. Entonces, Dios, por su misericordia, demora. Dice ella que para Él un día puede ser como 1000 años.
no porque Él sea lento para hacer las cosas, que nos está dando la oportunidad, está dando oportunidad al hombre para su salvación, ¿cierto? Y por eso es por misericordia, es que Él demora en cumplir lo que Él ha prometido. Pero Dios en su gracia entra en acción para hacer posible la salvación. ¿Qué hace entonces Dios por nosotros? Ahora vamos a ver qué es lo que Él hace por nosotros. Lo primero que hace, estábamos muertos, entonces nos dio vida. En el versículo 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí se nos dice entonces que Dios nos ha dado vida, nos ha vivificado. Antes de la salvación, no solamente estábamos degradados, estábamos muertos, espiritualmente muertos en delitos y en pecados. Todos sabemos que los muertos no tienen capacidad de oír ni de responder. Nosotros podemos gritarles, tocarlos, pellizcarlos, sacudirlos y no vamos a obtener ni la más mínima respuesta. De igual manera, quienes están espiritualmente muertos no pueden responder al Evangelio en absoluto. Aunque no tengan ningún problema auditivo, aunque escuchen bien, aunque escuchen el Evangelio de ellos no va a tener ningún efecto en sus vidas y lo van a encontrar sin importancia o difícil de entender porque están muertos. Y quienes están espiritualmente muertos no pueden hacer nada para cambiar su estado. Ningún esfuerzo pueden hacer por reformarse. Nada puede ayudar. Nada puede ayudar. Para responder al Evangelio primero deben ser vivificados por una fuente exterior, ya lo dijimos. Dios nos vivificó espiritualmente. Entonces, y solamente entonces pudimos responder al Evangelio, al escucharlo. Entonces, esta obra, donde Él nos da vida, es la obra invisible de Dios en nuestros corazones. También es lo que se llama nacer de nuevo, que eso lo hemos visto muchas veces, nacer de nuevo, que está en Juan 3:3. Dios es rico en misericordia, lo dijo el versículo 4, y en gracia, lo dijo el 7. Y estas riquezas hacen posible que los pecadores sean salvos. Quiero que tengamos en cuenta esta frase que está subrayada ya, dice: en su misericordia Él no nos da lo que merecemos, y en su gracia nos da lo que no merecemos. Un poquito enredada, ¿cierto? Pero qué gran realidad. En su misericordia Él no nos da lo que merecemos. Imagínense, si nos diera lo que merecíamos. Él, por misericordia, Él no nos da lo que merecemos. Y en su gracia, por su gracia, nos da lo que no merecemos. Tengamos en cuenta siempre esta frasecita. Y todo esto es posible por la muerte de Jesucristo en la cruz. En el Calvario, Dios expuso su odio por el pecado y su amor por los pecadores. En Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Hemos escuchado nosotros en los 4 evangelios que Jesús resucitó varias personas que estaban muertas. Recordemos a quiénes: a Lázaro, la hija de Jairo. No, ella no estaba muerta. Sí. El hijo de la viuda, ¿cierto? Entonces esas son las resurrecciones que Jesús hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Qué hizo para que volvieran a la vida? Pronunció la palabra y esta dio vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra y la palabra es vida. Él pronunció y volvieron a la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, nos lo dice Hebreos 4:12. Entonces, estas 3 resurrecciones físicas son muestra de la resurrección espiritual que le acontece al pecador cuando oye la palabra y cree. Pero nuestra resurrección espiritual es mucho mayor porque nos pone en unión con Cristo. En Efesios 1:19-23 dice: Dios nos dio vida juntamente con Cristo, como miembros de su cuerpo, estamos unidos a Él, de modo que compartimos la vida y el poder de su resurrección. Estamos unidos a Cristo. Cuando Él nos resucita espiritualmente, nos une a Jesucristo. Entonces, primero nos da vida. Ahora vamos a ver, nos exaltó. En el versículo 6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Él no nos levanta de los muertos para dejarnos ahí en el cementerio. Ya que estamos unidos a Cristo, hemos sido exaltados con Él para compartir su trono y lo celestial. De todo esto, nosotros podemos ver que en realidad no contribuimos en nada a nuestra salvación. En nada. Incluso la fe que tuvimos para creer en Cristo nos fue dada completamente por Dios. No es que yo tuve fe, ¿cierto? La fe nació de mí. No, viene también de Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 6:44, dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo reitera en el versículo 65 de mismo Juan 6. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si Dios no nos hubiera atraído a Cristo y nos hubiera hecho creer en Él, ninguno de nosotros habría sido salvo. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué aportamos? Nada. Sí, todo lo malo que vimos antes, eso fue lo que traíamos. Entonces, nosotros vemos aquí en este versículo 6 cómo es Dios quien inicia todo. Él es quien nos resucitó juntamente con Cristo. Dios es también quien nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales. ¿Qué significa todo esto? Pues que la salvación es del Señor, no es de nosotros. La salvación es del Señor.
Y de aquí entonces a veces pues surge una cantidad de interrogantes en nosotros. Señor, ¿quién soy o qué soy para que me salves? Señor, ¿por qué me elegiste si en realidad no soy mejor que cualquier otro pecador en la tierra? Señor, ¿por qué habrías de amarnos si éramos totalmente incapaces de amarte o de hacer algo digno de tu amor? ¿Y por qué habría de amarnos lo suficiente como para darnos vida con Cristo, resucitarnos con Cristo y sentarnos juntos en los lugares celestiales con Cristo? ¿Hemos conocido en este mundo un amor más grande que este? No, ¿cierto? Lo que aquí se revela es la verdadera magnitud del inmenso amor de Dios. Es que nos amó cuando aún estábamos muertos en delitos y en pecados. Desde allá ya nos amó. Es un amor grande, una misericordia rica. Nosotros deberíamos conmovernos, comprender y no dejar de asombrarnos de lo mucho que nosotros le debemos a Dios, por todo lo que Él ha hecho, por su gran amor. Un amor inmerecido, no merecíamos nada y Él nos lo dio todo. Para nosotros comprender un poquito más cuán grandes, espectaculares son la misericordia y el amor de Dios, yo les traigo un ejemplo. Pensemos un poquito en nuestra cotidianidad en la casa. Cuando se nos rompe una porcelana, un pocillo, un plato, en pedazos pequeños, ¿qué hacemos? Lo recogemos y lo remendamos. Cuando se puede, si se puede, lo remendamos, ¿cierto? Y si no, lo botamos a la basura, ¿cierto? Resulta que hay una forma de arte, un arte japonés que se llama el kintsugi, ojalá lo haya pronunciado bien. El kintsugi es un arte japonés de restaurar porcelanas rotas. Pero entonces ellos no la restauran así, como de pronto nosotros cogeríamos el pegante, le aplicaríamos y ya. Ellos la reparan, la restauran con oro y queda algo así, como lo que ustedes están viendo. Entonces, las porcelanas que ellos restauran, la restauran con oro. Y cada porcelana, cada figura es única, porque obvio se rompe, no todas se van a romper de la misma manera, entonces cada figura es única. Y dice que el resultado al ya volverla a restaurar es que va a tener un valor mucho más alto que el original, mucho más, porque ahora está transformada, ¿cierto? Con oro, y uno diría como que cuando la pegamos en la casa la botamos porque a veces se ve fea, ¿cierto? Pero miremos nosotros cómo queda al restaurar y queda valioso. Hermanos, de la misma manera, nosotros, los que somos salvos y resucitados con Cristo, nos hemos vuelto mucho más valiosos que antes. ¿Por qué? Porque no somos remendados con oro, sino con la sangre de Cristo. Y eso es mucho más precioso que el oro. El pecado nos había hecho inútiles, pero ahora Jesucristo nos hace invaluables. ¿Pueden ver ahora el gran amor y misericordia que Dios ha mostrado?
Sin duda nosotros nunca debemos dejar de alabar y de agradecer a Dios por esta gran obra que Él ha realizado en nuestra salvación. A veces pensamos, o hay personas que su vida ha sido tan destrozada por el pecado que siente que no hay esperanza, pero ninguna vida está demasiado destrozada para que Dios la rescate y la restaure. La vida de algunas personas ha sido tan arruinada que incluso hasta sus propias familias y amigos se han dado por vencidos y los han rechazado. Pero donde todos los esfuerzos humanos han fracasado, Dios ha obrado maravillosamente para liberarlos y transformar sus vidas. Entonces ya vemos nosotros la obra de Dios. Nos dio vida, nos exaltó y ahora nos guarda. El versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra versión dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. La frase en los siglos venideros indica que esto continuará indefinidamente hasta la eternidad. El propósito de Dios al redimirnos no es tan solo rescatarnos del infierno, aun cuando esta obra es inmensa. Su propósito final al salvarnos es que la iglesia pueda glorificar la gracia de Dios por toda la eternidad. Así que si Dios tiene un propósito eterno para nosotros, Él nos guardará por toda la eternidad. Seremos exhibidos permanentemente ante todos los ángeles del cielo y entonces por fin todos cumpliremos el propósito principal del hombre, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Veamos la descripción que hace Juan en Apocalipsis 5 del 11 al 13, cuando hace la alabanza celestial que él vislumbró. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que nuestra salvación glorificará a Dios por su amor y por su gracia. Ese es el propósito de nuestro Señor. Esta mañana entonces, hermanos, hemos visto la historia de nuestra salvación de principio a fin. En Efesios, el capítulo 2 del 1 al 7. Este es el resumen de esta asombrosa historia. Antes de ser salvos, estábamos muertos en pecado. Lo decía el versículo del 1 al 3. Luego, al escuchar el Evangelio y responder a él, recibimos vida en Cristo Jesús. Lo vimos en los versículos del 4 al 6. Desde entonces nuestra vida está cambiando, sigue cambiando. Y finalmente
glorificaremos a Dios en la eternidad, nos lo dice el versículo 7. Hermanos, esta es la historia de un asombroso rescate. Asombroso porque el único que podía hacerlo era Dios, nadie más podía. Porque cuando sabíamos que todo estaba perdido para nosotros y no podíamos hacer nada, aparece ese gran ser supremo, lleno de amor, de misericordia, de compasión por nosotros. Nos da vida en Cristo, haciéndonos nacer de nuevo para glorificar a Dios en la eternidad. Esta es una historia de esperanza y de amor. Comienza con la oscuridad más profunda de los pecadores y termina con la luz más brillante de los santos. Es mucho mejor que todas las historias de pobreza a riqueza que hayamos escuchado antes, que hayamos escuchado anteriormente, porque magnifica la asombrosa gracia de Dios para nosotros que somos pecadores indignos. Esta es verdaderamente la historia más grandiosa jamás contada, y como nosotros los salvados por Cristo somos los benditos protagonistas de ella, no debemos nunca cansarnos de escucharla y buscar compartirla para que muchas más personas la conozcan y puedan experimentar ese gran impacto en sus vidas.